Ahora, a modo de ejemplo, aplicaremos todas las ecuaciones que conocemos respecto a la electricidad básica para poder calcular un sistema convencional, por ejemplo, de un vehículo convertido, ¿ya? Esto es un sistema, voy a explicarles punto por punto, es un sistema, ¿cierto?, de un vehículo convertido. En primer lugar, nosotros tenemos la red eléctrica, es decir, muy probable que, por ejemplo, en Chile, la red eléctrica es de 220 volts en energía alterna monofásica, o en su efecto 380 volts trifásica, también alterna, 50 Hz de frecuencia. Por otro lado, eso es la red, ¿cierto? Es decir, donde enchufamos nuestro auto, ¿cierto?, para poder cargarlo. Luego tenemos el cargador eléctrico, es decir, el dispositivo que toma la energía de la red y con el objetivo de poder almacenar la energía en las baterías, ¿ya? Por otro lado tenemos las baterías, los acumuladores, donde nosotros vamos a tener toda nuestra energía almacenada, nuestra energía total, nuestra energía útil, ¿ya? Que eso lo hablamos anteriormente. El controlador, que es el cerebro del vehículo, es decir, el dispositivo que va a controlar el motor en sus diferentes comportamientos para que tenga más torque, más RPM, más velocidad, etc. ¿Ya? Y por último, nuestro motor, ¿ya?, como último equipo, que es el que transmite, es el punto de unión entre la energía eléctrica y la energía mecánica, ya que el motor tiene un input de energía eléctrica y un output de potencia mecánica, ¿ya? Como primer punto. En primer lugar, ¿qué tenemos? La red. ¿Ya? La red tenemos, en este caso ejemplo, tenemos 380 volts trifásico alterno, ¿ya? Para los cálculos de potencia en este caso, que es una red trifásica, se calcula de esta forma, ¿ya? Esta es la ecuación, es decir, voltaje, ¿ya?, por una corriente de una fase. Tenemos tres fases, por lo tanto solo consideramos la corriente de una fase, por raíz de 3 por coseno de phi, ¿ya? Luego tenemos, si reemplazamos estos números, tenemos como voltaje, ¿cierto?, 380 volts. Como corriente tenemos diamperes. Imaginemos que pasan diamperes por uno de los cables de la red trifásica. Aproximadamente raíz de 3 es 1.73, ¿ya? Y coseno de phi del orden de 0.89, ¿ya? Esto nos da una potencia aproximada de 5.8 kW, ¿ya? 5.8 kW. ¿Qué es lo que pasa acá? Tenemos la red, y de nuestra red nosotros tomamos, ¿cierto?, le estamos quitando a la red el consumo que nos va a salir en el lector después cuando paguemos la cuenta de electricidad, 5.8 kW. ¿Cómo se une la red con el cargador? Se une, ¿cierto?, con un conector, se une con un cable, ¿ya? Este cable y este conector, según obviamente el largo del cable, ¿ya?, y la eficiencia del conector, puede tener asociada una pérdida. Siempre hay pérdida, ¿ya? Hay que entender que siempre en un sistema, ningún sistema es perfecto, por lo tanto todos los sistemas tienen pérdida, ¿ya? Imaginemos que la pérdida es de 0.5 kW de potencia. ¿Qué significa eso? Que al ingreso del cargador vamos a tener una potencia que va a ser 5.8 kW menos la potencia que estamos perdiendo, que es 0.5 kW. Por lo tanto, ¿cierto?, la potencia que entra al cargador va a ser 5.3 kW. ¿Ya? Esa es la potencia que entra al cargador. Imaginemos que el cargador tiene un rendimiento, ¿ya? Como les dije, todos los equipos, no hay sistema perfecto, por lo tanto todos los equipos tienen pérdida asociada. Si el cargador tiene un rendimiento de un 80%, nos damos cuenta que el cargador, ¿cierto?, va a ser un proceso que va a tomar la energía alterna y la va a transformar a energía continua, ¿ya? Y eso, ¿cierto?, vamos a tener como una potencia de salida del cargador de el 80% por la potencia de entrada, que es 5.3. Y eso nos da una potencia, ¿cierto?, que va a ser obviamente mucho menor, que es de 4.24 kW. ¿Ya? Entonces ya tenemos, si se fijan hasta este punto, ya tenemos una gran pérdida. O sea, desde los 5.8 que estamos sacando a la red, ahora ya la salida del cargador tenemos 4.24 kW. Luego, entre el cargador y las baterías también dependemos del largo de los conductores, ¿cierto? Dependemos del tipo de conductor, si produce mucha resistencia eléctrica, ¿cierto? Recuerden el concepto cuando hablamos de conductores, ¿ya? Imaginemos que también tenemos una pérdida de 0.5 kW. Por lo tanto, la potencia que entra a las baterías va a ser igual a 4.24 kW menos 0.5 kW. Por lo tanto, la potencia que está entrando a las baterías
es de 3.74 kilowatts. ¿Ya? Esa es la potencia que está entrando a nuestras baterías, ¿cierto? Que partimos con 5.8 y ahora vamos en 3.74. ¿Ya? Imaginemos que las baterías tienen un rendimiento de un 90%. ¿Qué es lo que hacen las baterías? Toman la energía en una manifestación de energía eléctrica y la transforman, ¿cierto? Energía eléctrica la transforman en energía química, ¿ya? Y hay una primera transformación. Y luego tiene una transformación de energía química a energía eléctrica nuevamente. Es decir, hay dos transformaciones, ¿ya? Pero si en el global, entre, ¿cierto?, la primera transformación y la segunda, en total hay un 90% de eficiencia, vamos a entender que a la salida de las baterías, ¿cierto?, a la salida de las baterías vamos a tener una potencia que es 3.74 por 90%. Y esa potencia, ¿cierto?, que es la que sale de las baterías, es aproximadamente 3.36 kilowatts. ¿Ya? Esa es la potencia a la salida de las baterías. Imaginemos que entre las baterías y el controlador, que recuerden el cerebro del auto eléctrico, tenemos primero que todo una pérdida en los conductores de 0.3 kilowatts. Vamos a entender que a la entrada del controlador, ¿cierto? A la entrada del controlador vamos a tener una potencia de 3.36 menos 0.3 kilowatts. Y eso nos da una potencia total de 3.06 kilowatts. ¿Cierto? Esa es la potencia a la entrada del controlador. Ahora bien, imaginemos que el controlador tiene una eficiencia, tal cual como el otro equipo. Como les dije, ningún equipo es perfecto. Tenemos una eficiencia de un 80%. Si tenemos una eficiencia del 80%, la potencia que va a salir del controlador va a ser 3.06 kilowatts por 0.8 o 80%, que es lo mismo, y eso nos da una potencia total de 2.44 kilowatts. ¿Ya? Imaginemos que entre el controlador y el motor tenemos una pérdida de 0.2 kilowatts o 200 watts, que es lo mismo. Vamos a entender que al inicio, a la entrada del motor, vamos a tener una pérdida que va a ser de 2.44 menos 0.2. Eso es igual a, ¿cierto? Eso es igual a una potencia obviamente mucho menor, que es 2.24 kilowatts. ¿Ya? Luego, el motor obviamente también tiene su eficiencia, pero ahí vamos a llegar hasta ahí con este análisis eléctrico, solamente para que entiendan la cantidad de pérdida asociada debido a transferencia energética como a transformación energética. ¿Ya? Si nosotros sumamos, hacemos esto como un sistema cerrado y vemos toda la potencia que entra, ¿cierto?, versus toda la energía, las potencias que salen, debería ser igual a cero. ¿Ya? Es decir, aquí esto se rige con la primera ley de la termodinámica, que básicamente la energía, ¿cierto?, no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Ya? Es decir, que toda la sumatoria de potencia aquí debe dar igual a cero. ¿Ya? Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos calcular la eficiencia del ciclo completo? ¿Ya? La eficiencia del ciclo completo básicamente la vamos a entender como ¿cierto?, la potencia que tenemos allá al último, ¿cierto?, la que ya tiene contenida todas las potencias y el rendimiento, dividido, ¿cierto?, la potencia inicial, que es 5.8 kilowatts. Y eso nos da un rendimiento del sistema completo de un porcentaje que nos va a involucrar todos los rendimientos que están implícitos. ¿Ya? Y eso nos da aproximadamente un valor del orden de 38%. Es decir, este sistema, a modo de ejemplo, tiene un rendimiento, ¿cierto?, una eficiencia de 38%. ¿Ya? Obviamente este es un caso exagerado, muy probable que los conductores no van a emitir ese nivel de pérdida, muy probable que los equipos van a mover en otros rangos de eficiencia, pero para entender el sistema es bueno hacer este análisis cuantitativo de lo que está sucediendo acá. Ahora bien, hablaremos del comportamiento, un caso ejemplo del comportamiento de las baterías del vehículo. Imaginemos que el vehículo tiene un banco de batería de 96 volts DC, es decir, en corriente continua. ¿Ya? Y tenemos una capacidad de carga de 150 amperios. ¿Cómo calculamos la energía total? Sabíamos que era voltaje por capacidad de carga, lo que implica que es 96 volts, ¿cierto?, DC por 150 amperios. ¿Cierto? El múltiplo de ambos valores nos da 14.400 watt-hora.
que es lo mismo, ¿cierto? Si lo dividimos en 1000, es lo mismo que 14,4 kWh. Recordemos que siempre tenemos que llegar al valor de energía total y medido en kWh, con la unidad de kilo, ya que es un valor de 1000. Ahora bien, esta batería se está protegiendo en un 40%. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que ahí no se va a tocar el 40% de las baterías, se va a mantener intacto. Por lo tanto, la energía útil, ¿cierto? La energía útil va a ser energía total por, ¿cierto? Si se va a proteger en un 40%, para obtener la energía útil tenemos que multiplicarla por 60%, ¿cierto? Por lo tanto, la energía útil va a ser 14,4 kWh por 60%. Y eso nos va a dar un valor, ¿cierto?, de 8,64 kWh. Esa es la cantidad de energía que nosotros tenemos útil para este caso ejemplo. Imaginemos ahora que nuestro motor está en un régimen nominal de consumo, ¿ya? Y este motor está consumiendo, imaginemos, 3 kW. ¿Cierto? Esta es la potencia de consumo del motor, ¿ya? Y es una potencia que tiene implícito, ¿cierto? Porque lo que nos interesa a nosotros es la batería. Ya, ok, este punto. La potencia de 3 kW es la que está pasando por acá, es decir, ya tiene implícito las pérdidas, etc. ¿Ya? Es decir, el motor está consumiendo menos de 3 kW. Por ejemplo, si el motor consume 2 kW, hay que sumar las pérdidas agua, ¿cierto? Agua arriba, ¿cierto? Tenemos una pérdida de los conductores, pérdida por la eficiencia del controlador, etc. Por lo tanto, la batería va a consumir más energía, más potencia, ¿ya? Por lo tanto, implícitamente ya este valor ya tiene todas esas pérdidas asociadas. Y el motor está... La pregunta es, ¿cuánto tiempo nos va a durar las baterías si el motor se mantiene consumiendo en ese rango de potencia? ¿Ya? Por lo tanto, para entender este caso ejemplo y responder en cuántas horas nos va a durar el motor, tenemos que primero qué energía usamos, energía total o energía útil. Obviamente usamos la energía útil, que es la que podemos tocar, ¿cierto? Esa es la que podemos intervenir, ¿cierto? Entonces tenemos energía útil, ¿cierto? Tenemos 8,64 kWh, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros queremos saber el tiempo, tenemos que multiplicar. O sea, en primer lugar, tener la energía útil, ¿cierto?, dividido la potencia de consumo, ¿ya? La energía útil es 8,64 kWh y la potencia de consumo es de 3 kW, ¿cierto? Los kilowatts se anulan, ¿cierto? Y eso nos da un valor que es el tiempo que va a estar operando el motor, que es de 2,88 horas. ¿Ya? Ese es el tiempo que nos va a durar las baterías, ¿cierto?, en esa operación como caso ejemplo.